Pero hoy le quiero compartir algo. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? El pecado. ¿El pecado es igual a la iniquidad o son diferentes? ¿Va uno con otro? ¿Es lo mismo? Vamos a aprender, ¿sí o no? Hoy vamos a aprender algo. ¿Cuántos saben que en el Edén existía un ambiente de gloria? Que Adán y Eva vivían en la gloria, ¿sí o no? Adentro. Un ambiente donde no les faltaba nada. Un ambiente donde tenían lo que ellos querían, donde podían hablar con su padre, tenían una relación con él. Un ambiente perfecto. Era un ambiente perfecto. Pero el problema es que prestaron oídos. Pero no él, ella. La mujer siempre tiene la culpa en todo. El hombre es más prudente. ¿Sí o no, varones? La mujer es más pachita. Siempre le gusta. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Y esto y lo otro. Ay, te hablan, dígale a alguien. No, pero esas no son aquí. Esas están lejos. Aquí hay pura mujer prudente, sabia, que edifica su casa. Amén. Den un aplauso a Dios. Wow. Por fe lo tengo que declarar. Amén. Ok. Y permitieron la iniquidad. La iniquidad crecía dentro de ellos al punto de querer ser igual a Dios, de usurpar el lugar del mismo Dios. Tal como Lucifer lo quiso hacer cuando estaba en el cielo, ahora ellos querían hacerlo, pero dentro del Edén. Y eso permitieron escuchar la voz del enemigo para poder maquinar algo. En el huerto del Edén, Satanás, el derrotado, trató de arrebatarle al hombre el dominio. Ponga atención aquí, iglesia, que Dios le había dado sobre la creación. Wow. Es que el otro tema iba junto con pegado, porque es el propósito. Pero hay algo bien tremendo. Yo le he hablado del propósito. Pero el propósito, hay un propósito normal que todos tenemos, ¿sí o no? Hay algo, cuando usted entra a un trabajo, a una empresa, tiene un propósito por el cual llegó a esa empresa, por darle un ejemplo, ¿sí o no? Pero muchas veces el propósito no se cumple. Por X o mangas o Y. Por una situación, por un problema, por un chisme, por cualquier cosa que le llegó, ¿me explico? Porque ya no se siente a gusto por cualquier cosa. Pero está el otro propósito, el espiritual. El enemigo siempre va a tratar de robarte el propósito. Y en el huerto eso fue algo que sucedió. Arrebatarle al hombre el dominio que Dios le había dado, el poder que Dios le había dado, la autoridad que Dios le había dado. Ponga atención aquí, esto está bien tremendo. Pídale al Espíritu Santo que le dé revelación. Todo lo que Dios les había dado sobre la creación. Para esto se acerca a la mujer con mentiras, con engaños, convenciéndola para desobedecer las órdenes que Dios les había dado. Y esto usted lo puede leer en Génesis. No me voy a
Quiero ir un poquito más rápido. Génesis 3, del 6 al 8. Bueno, se lo voy a leer de una vez. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Wow. El enemigo trabajó en lo más sutil. En lo que ellos querían, porque ellos tenían todo, ¿sí o no? Pero al decirles, espérate, vas a conocer algo más, vas a recibir algo más, de algo te están privando, esto no lo conoces. Cuando tú empieces a hacer esto, vas a ver cosas que no veías, cosas que tú no conoces, que te están deteniendo, que no quiere que la sepas. Satanás es tremendo. Y eso pasa en algunas áreas. En algunas áreas de nuestra vida terrenal también sucede eso. Y luego dio a su esposo que estaba con ella y también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Voy a dejarle allí. Cuando el hombre queda desnudo, descubierto, expuesto, y trata de ocultarse de la presencia de Dios, el propósito que Dios tenía para ellos ya se empezaba a ¿qué? O ya estaba perdiéndose. Piensa un momento en su vida natural y en su vida espiritual. Muchas veces la vida natural de nosotros, lo que Dios ha puesto en nosotros, porque ¿cuántos creen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Y que todo lo que está en el cielo y viene de parte de Dios a esta tierra tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todos tenemos un propósito. ¿Cuántos creen que tenemos un propósito en esta tierra? Ahora, ¿usted lo conoce? ¿Lo ha descubierto? ¿Lo sabe? El pecado redujo a la humanidad hecha perfecta. Perfecta. A imagen y semejanza de Dios, a una criatura pecadora y natural. Lo que Dios había hecho, lo que Dios había pensado, imaginado con la creación, con lo máximo, porque todo lo demás fue creado ¿de qué? De la boca, de una palabra, ¿sí o no? Los cielos y la tierra, las estrellas, los mares, los peces, las aves, los árboles, las plantas, fueron creados ¿cómo? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Pero el ser humano fue diferente. Fue creado ¿a qué? A imagen y semejanza de Él. O sea que nosotros nos cosemos aparte. La verdad. O sea, hay algo diferente en nosotros que lo puso, ¿sí o no? Algunos, la verdad que conmigo se pasó, me puso bien machino. Con otros, la neta que alcanzaron algo, ¿verdad? Pero mientras es creación de Dios, Dios no se equivoca. Y eres valioso y vales mucho y tienes un propósito. ¿Estás captando esto? Pero ahora tienes que ver
que cuando tú empieces algo natural, mire, como padres tenemos un propósito. Gracias a Dios hay padres aquí que conocen de Dios. Y ellos tienen que cuidar que sus generaciones que Dios les ha dado tengan el propósito y estén en los planes de Dios. Que el enemigo no los robe, que el enemigo no los distraiga, que el enemigo no los destruya. Esta es nuestra tarea como padres. Que se cumpla el plan, el propósito de Dios en sus vidas. Y para eso nosotros como padres tenemos que prepararnos y estar alertas. Expulsados del Edén, ya no había o ya no estaba la gloria de Dios en ellos. El hombre perdió su honor, autoridad y gobierno. Qué tremendo es perderlo todo, ¿sí o no? Ahorita usted lo ve. Qué tremendo que un hombre con poder, con autoridad, ahora esté tras las rejas, ¿sí o no? Ya no le doy nombres, pero cuánta gente estaba así, con un poder, con una autoridad, con algo, pero ahora ya no tiene nada, lo perdió todo. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Perdió su honor, la autoridad y el gobierno. El hombre también tendría que ahora ¿qué? Trabajar, sudar, trabajar duro para conseguir alimento y poder sobrevivir. Cuando una persona es removida de la gloria de Dios, queda reducida a religiosidad, a apariencia. Ponga atención a esto. Por eso Adán se cubrieron con hojas. Las hojas, si usted se va a la Biblia, ¿qué representaban las hojas? ¿Qué representaban las hojas en la higuera? En la higuera representaban religiosidad. La higuera estaba cubierta de hojas, pero no había fruto. El Señor cuando llegó a la higuera quería comer fruto. Y la higuera estaba llena de ¿qué? De hojas. Ellos se cubrieron otra vez de religiosidad. Me está captando aquí. Ponga atención. Cuando una persona se le quita la gloria, entonces es reducida a religiosidad. Hay una apariencia de entrega, de orar, de asistir, pero por dentro se está secando. Hay apariencia nada más. Está llena de religión, pero no hay ese temor de Dios dentro de esa persona, del temor de Dios en sus vidas. Ellos cambiaron la gloria de Dios por una imagen externa, y el honor, la abundancia, la realeza y el dominio fueron cambiados por maldición y meras apariencias. ¿Se lo repito? ¿O sí me oyó bien clarito? Cambiaron la gloria por una imagen externa. ¿Por qué? Porque la gloria te lleva a un compromiso mayor. La gloria te lleva a comprometerte. Yo no te puedo comprometer más. El comprometerte es tu decisión y tiene que salir de dentro de ti, de tu corazón.
El compromiso con Dios, yo no te voy a decir, comprométete más con Dios. Voy a orar para que te comprometas más con Dios. No, eso tiene que nacer de dentro. Y lo que ellos cambiaron, lo valioso, por una imagen externa, el honor, lo que ellos tenían, la abundancia que había en ellos, la realeza que ellos portaban, el dominio que Dios les había dado, fueron cambiados por maldición y apariencia. Esa relación que había existido fue sustituida por una doctrina errónea. Entretenimiento, actividades y todas ellas sin la misma vida de Dios. ¿Hay alguien que le está hablando el Señor? ¿Hay alguien en casa? Entonces a veces estamos aparentando algo. ¿Sí me explico, iglesia? Una persona que no vive dentro de la voluntad de Dios se esconde se esconde de su presencia, y este expone su vergüenza. O sea, yo lo viví. No quiere uno asistir a la iglesia. El pecado me exponía. Me explico, aparentaba algo. Pero yo mismo decía, no quiero ser hipócrita. Pero eso era algo que el enemigo me estaba poniendo una trampa. El decir que no quería ser hipócrita. ¿Qué era? Alejarme más del plan de Dios y obedecer más el plan del enemigo. Uno se cree muy responsable para decir eso. Yo no quiero aparentar algo, no quiero ir a la iglesia para aparentar algo que no soy. No, eso es lo que el enemigo te hace creer. Tenemos una necesidad dentro, pero el enemigo es especialista en alejarte. Y nosotros somos especialistas en veces en reconocer lo que nos conviene. Dejaba de ir a la iglesia. Ya no quería estar en la presencia de Dios. Es bien terrible esta iglesia, porque te va enfriando la persona y vas aparentando algo. Podía aparentar algo, decía eso, pero luego aparentaba otra cosa. Pero el pecado te expone. Te va exponiendo, no puedes ocultarlo. Hoy escuchaba a una ahí que le estaba tirando bien tremendo. Ay, pero ya ve cómo se están tirando bien duro ahorita, ¿verdad? Usted sí véame en el canal yo en cuál salgo. De ninguno, ¿verdad? Ah, pues entonces ve el canal que quiera ver usted. Pero se están tirando bien duro. Pero dicen que lo malo, lo que desecha uno, tarde que temprano va a flotar. Y es cierto, tarde que temprano la verdad sale a la luz. Va a salir a la luz y vas a ser expuesto, porque no va a faltar. Oye, ¿y qué tiene Javier? ¿Qué le pasa a él? ¿Y qué cree que le decía a la pastora? Pregúntale. O sea, ella se trataba de cubrir. Y si llega uno que otro, ¿qué onda? ¿Qué traes, brother?
¿Cómo contestamos? ¿Qué cree que contestaba? Necesito ayuda. La neta que ando bien cabizbajo. La pila la traigo bien baja. Ando bien desanimado. La neta que me está pasando eso. No. ¿Qué contestamos? Todo bien. ¿Sí o no? No, todo bien. En victoria. Más caído que nada, ¿verdad? Así. En victoria. La realidad es otra. Hace unos días me decían, pastor, cuando la otra vez lo vi, se veía mal. Cuando la otra vez predicó, se veía así jodidón, acabadón. No me quiso decir claramente, pero se veía mal. ¿Y cómo me veías? Pues así medio mal. O sea, para decirme jodidón, ¿no? Pero ya ahorita ya se ve que ya va. Ya se ve más bueno. O sea, no, tampoco me dice eso para animarme. ¿Usted cómo me ve? ¿Usted cree que me importa usted cómo me ve? ¿Me importa cómo me ve el Señor, sí o no? Porque le voy a dar cuenta, sí o no. Preocúpese cómo lo ve el Señor. A usted, amén. Den un aplauso a mi de Reyes. Entonces, vamos a ver. Tenemos que entender el plan del enemigo y no caer, descubrirlo. Cuando usted descubre una verdad, el enemigo nunca va a estar en paz. Cuando queremos hacer algo, cuando queremos llevar un proyecto, algo el enemigo empieza a levantar. El propósito del pecado es remover al hombre de la gloria de Dios. Ese es el propósito del pecado. Diferencia entre pecado y iniquidad. En estos tiempos la sociedad llama al pecado. ¿Cómo llaman muchas veces al pecado? Enfermedad, problema, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, al pecado se le llamaba pecado. Hoy tratamos de disfrazar. Un error cualquiera lo tiene. Podemos llamarle un error, sí o no, al pecado. Podemos justificar el pecado, aparentar una vida diferente. El pecado se traduce en término hebreo pesash, que significa rebelión, transgresión y errar en el blanco. Ponga atención a esto. El pecado que nos separa de Él y de su gloria es la rebelión contra la palabra de Dios, contra su ley, contra sus mandamientos. Todo pecado contra Dios se castiga con muerte, que es la remoción de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado no es lo mismo que la iniquidad, iglesia. La palabra iniquidad es la traducción del vocablo hebreo abo, que significa perversión moral, y viene de una raíz que significa torcer, enredar, corromper y actuar con malicia. Cuando usted ve algo así, entonces usted identifica: este trae pecado de iniquidad, esta trae pecado de iniquidad. ¿Sí?
cuando le tuercen una verdad, cuando corrompen un principio, cuando se actúa con malicia, a eso se le llama iniquidad. En la Biblia podemos ver que antes de ser Satanás fue Lucifer y era un ángel de luz. Y lo dice en Isaías: subiré. Bueno, esta versión se me hace media rara. A ver, búscame Isaías 14, 12 al 15, por favor, Andrés. Ahora no has estornudado, Andrés. ¿Sí estás allá? Sí. Bueno, salud para que no estornudes. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Dale. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo del norte, en el monte de la reunión. Dale el que sigue, dale el 14. Subiré y a la cresta, las más altas nubes, seré semejante ¿a qué? A la Altísimo. Wow. Hasta hay una escritura, pero dale al 15. Pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Dale al 16. Los que te ven te clavan en ti la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía a la tierra y hacía temblar a los reyes. Oh, iglesia. Pero hay una palabra en Ezequiel 28, búscamela. Ezequiel 28, 15. Fíjese lo que dice: desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Fíjese nomás. En esa versión dice: hasta que la maldad. En otra versión dice: hasta que se halló iniquidad. Hasta que se corrompió, hasta que se torció. Ay, no, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lo mismo pasó con Adán, iglesia. Era perfecto hasta que permitió que las palabras de Satanás sembraran en ella y en él la semilla de iniquidad. La semilla de iniquidad es la corrupción moral no detectada, privada y secreta profundamente, arraigada en el corazón del hombre. Esto está bien tremendo. La iniquidad de la corrupción moral no detectada, privada. ¿Cómo actuaba Lucifer? Secreta profundamente, arraigada en el corazón del ser humano. Esto significa que la iniquidad es más peligrosa que el pecado. ¿Está captando esto? ¿Sí? Es más peligrosa que el pecado. Y
Esto se explica con mayor precisión en las palabras del propio Jesús. Mateo 5, 27, 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio con ella en el corazón. ¿Por qué? Porque el pecado es una rebelión abierta. ¿Sí? Contra el mismo Dios, contra su palabra y contra sus mandamientos. La iniquidad es una rebelión oculta. ¿Se está dando cuenta hoy, iglesia? El pecado es una rebelión abierta contra Dios, su palabra y sus principios. La iniquidad es la maldad escondida en el corazón, esperando una oportunidad para manifestarse. Cada vez que pecamos, algo muere en nuestra conciencia y la iniquidad profundiza la raíz. El pecado es la expresión de la iniquidad que habita en lo secreto de nuestro corazón. Y es lo que nos priva de la gloria de Dios. Ay, iglesia. Cuando más pecamos, cuando más iniquidad, menos gloria. Cuando menos pecado, cuando menos iniquidad, vamos por mayor gloria. Amén. Vamos. Y hay una corrupción moral del sacerdocio. Así como la caída del hombre en el Edén se debió a la falla del sacerdocio, en este caso fue Adán. Porque siempre, la verdad, hemos culpado a la mujer. Lo que yo le decía hace rato, pero era un chascarrillo. Pero la verdad, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién era la responsabilidad de cuidar a la mujer? ¿Dónde estaba Adán cuando el otro tipo llegó a susurrarle al oído? Llegó a endulzarle el oído. ¿Dónde estaba el otro? ¿Dónde estabas cuando llega el del agua, el del gas? Pastor, estoy trabajando. Pastor, no puedo estar 24 horas en mi casa. No te digo eso. Pero si tú trabajas en tu piel, en tu carnita, en lo que te ha dado el Señor, lo que yo te decía a tus hijos, no vas a tener el problema. ¿Me estás captando? Porque estás preparando lo que Dios te ha bendecido. Amén. Estás al pendiente que no le falte nada. Estás al cuidado de que no le falte nada. Lo mismo ocurrió con Israel durante el sacerdocio de Elí. Un sacerdocio corrupto con los pecados e iniquidades. Así no podemos, iglesia. No se puede cumplir con el propósito de Dios. Este hombre no pudo cumplir con el propósito que Dios tenía. Se corrompió. No podemos ministrar la gloria de Dios. ¿Está captando esto, iglesia? O sea, se nos hace fácil. Pero no podemos hacerlo así.
la palabra de Dios con corrupción, con iniquidad, con pecado, porque nos vamos acostumbrando, porque pensamos que, wow, Dios me usó y estuvo muy padre. Sí, porque la palabra cumple el propósito por el cual es enviada. La palabra tiene poder, pero las consecuencias las vas a vivir tú. Y nos vamos acostumbrando a ministrar así, en pecado, en iniquidad. El pecado y la iniquidad de Israel llevaron a Dios a quitarle su gloria y dejarlos sin la gloria, sin el capot de Dios. Wow, iglesia. Esto mejor voy a cerrar, iglesia. Primero te diste cuenta que el pecado y la iniquidad son totalmente diferentes. Que van de la mano, sí van de la mano. Pero el pecado es algo abierto. Sí, ¿en contra de qué? De la palabra, de los principios, de los mandamientos de Dios. La iniquidad, ¿qué hace? ¿Cómo trabaja la iniquidad? En una manera que sutil, oculta. Sí, esperando una oportunidad para ser puesta a trabajar. Por eso la iniquidad es más dura que el pecado. Porque usted no espera algo. ¿Sí me explico? Usted espera que alguien le dice, espérate, yo aquí estoy, te amo, pastor. Y dices, wow, santo el Señor, amén, gloria a Dios, aquí está. Pero de repente brinca la liebre y dices, wow. Está como te anda de novio, ¿verdad? Ay, mira que yo te quiero tanto y te trae flores y cualquier cosita se olvidan de todo, ¿sí o no? ¿Dónde estaban esas florecitas que me traías? Y esas palabritas que me decías. Se acabó en un ratito. Cuando le descubres algo, ¿sí me explico? Cuando sabes quién era realmente. No era esa persona que te demostraba con flores, sino que traía algo oculto. Te abraza muy sabroso, muy bonito y ahí te trata, wow. Así trabaja la iniquidad en eso. Y de repente le descubres algo. Y de repente le brotó algo. Por darte un ejemplo de algo. Pero esto puede suceder en cualquier área. En una empresa. Tienes una persona de confianza y descubres que esa persona de más confianza es la persona que más te está robando. Dices tú, wow. Por darte un ejemplo, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se sintiera la pastora? Que su pastor, su esposo, que por muchos años, ahora, nunca me imaginé eso. Nunca pensé eso. Predicaba, enseñaba. Pero le brotó. Pero no más en los hombres. Hoy también las mujeres lo hacen.
que vamos descuidando nuestra relación espiritual, nuestra entrega, nuestro compromiso con Dios, y descuidamos lo más importante, porque le damos lugar a algo, a alguien, por decirte, a una cosa, a una situación, a una palabra, a un problema que te desenfoca del propósito, que te saca del propósito. Algo, llámalo como lo llames tú. En el Antiguo Testamento vemos repetidamente un patrón de pecado e iniquidad en el sacerdocio y las consecuencias en la pérdida de la gloria de Dios. Malaquías 2, del 1 al 3, se lo voy a leer. Ahora pues, este mandamiento es para ustedes, los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Diga, yo soy un sacerdote, yo soy un varón de Dios. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones, y las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. ¡Qué tremendo es esto! O sea, creemos que no se da cuenta él. Pero lo que yo hago en oculto, o lo que yo sé que no está correcto, está deshonrando a Dios. Y su palabra es para siempre, ¿sí o no? Por esto voy a reprender a sus descendientes. Wow, o sea, ¿qué culpa tienen ahora nuestros hijos? Los arrojaré a la cara de, ay, cómo está fuerte esto, a la cara, el estiércol de los sacrificios de sus fiestas, y los barreré junto con ellos. Entonces sabrán que les he dado este mandamiento. ¿Por qué esperar una consecuencia? ¿Por qué esperar un problema? Porque cuando ya he detectado esto y la palabra ha llegado a mi mente, ha llegado a mi corazón, ¿por qué sigo haciendo la iniquidad? ¿Por qué sigo en el pecado? ¿Por qué espero más consecuencias? ¿Por qué me las sigo jugando? Entonces sabrán que les he dado este mandamiento a fin de que continúe mi pacto con él, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, y eso le di. Era también de respeto, y él me respetó. Wow. Y me reverenció mi nombre. Eso es lo que yo le decía. ¿Se imagina enseñarles a nuestros hijos eso? Hijo, no hay otro Dios sobre esta tierra. El único Dios verdadero es Él. No le falles. Nunca te olvides de sus pactos. Nunca te olvides de su palabra. Átala, como dice, en el cuello con un collar. Llévala donde quiera. Habla de Él. Predica de Él. En su boca había instrucción veraz. En sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó de él pecado a muchos. Apartó del pecado a muchos. Wow.
¿Qué es eso? Que daba testimonio, ¿sí o no? Apartar a alguien del pecado es dar testimonio, ¿sí o no? Ayudarlo. ¿Cuántos de nosotros nos ayudaron a salir del pecado? Alguien nos ayudó a salir del pecado que estábamos nosotros envueltos, ¿sí o no? Todo eso lo mira el Señor. Alguien invirtió en nosotros tiempo. Alguien nos invirtió una palabra. Y es lo que dice el Señor: este hombre eso hacía. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca el pueblo busca instrucción, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino y mediante instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que son parciales cuando enseñan la ley. No son tajantes, no eran tajantes, parciales. Hoy me conviene decirte, mañana no me conviene hacer esto. Hoy lo hago, depende cómo se preste la situación. Hoy me comprometo, mañana ya no. Oh, iglesia. Por darle un ejemplo. Hoy a lo mejor lloras. Hoy a lo mejor haces pacto con Dios y ese Señor le ha regado. No quiero más iniquidad. Pero ¿qué pasa el día de mañana? ¿Qué sucede mañana cuando venga la presión? Cuando venga la tentación. El problema de Israel era la corrupción en el sacerdocio. Ponte de pie un poquito, iglesia. Te voy a decir esto. El temor a Dios es el nivel más alto de asombro y de reverencia por lo que Él es. ¿Estás captando esto? Por eso yo a veces te digo, la palabra merece el mayor respeto posible. No te distraigas. Merece respeto. A veces nos da lo mismo escuchar la palabra, estar en la iglesia y estar en el celular en otro rollo. Por darle un ejemplo, no puedes estar en el celular, pero tu mente está en otro lado. El temor de Dios es el único temor que se requiere en los seres humanos. En todo momento, si usted tiene otro tipo de temor, es porque ha hecho que aquello a lo que le teme sea más grande que el mismo Dios. ¿A qué le puedes temer? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A quedarte sin algo? ¿A perder algo? Eso se ha convertido en tu Dios. A veces no le tenemos ni el tiempo para él. A veces le tenemos miedo
suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Créele, métete, inviértele en Él. No tengas miedo, iglesia. Aun cuando tú ofrendes, cuando tú vienes, no tengas temor. Prueba. Y Él te dice que lo pruebes. A veces cumplimos en una cosa, pero la otra cosa dejamos de cumplir. Porque tenemos un compromiso, entiéndame, yo lo viví. Porque tengo una necesidad, porque no creo en eso. Pero sí creo en algo, sí creo en esto, pero dejo de creer en aquello. Que no conoces, iglesia. Hay cosas que todavía yo no conozco, que todavía requiero más intimidad, que todavía requiero de más fe, que todavía requiero de más temor. No sé, pero hoy yo te voy a decir algo. Cada quien la decisión la toma. Lo único que yo te quiero decir: compromiso. Comprométete con Él. Comprométete con Él. Él no te va a fallar, iglesia. No lo dudes. Mientras más compromiso, más lo vas a conocer. Y mientras más lo conozcas, más se va a revelar su gloria sobre tu vida. Y vas a entender que tú fuiste creado con un propósito específico. Hay dos partes que no te las di. Hay un propósito general, pero hay un propósito específico. Y aquí te digo algo, tienen que cumplirse los dos, tanto el propósito general como el propósito que Dios te ha dado en específico. Porque si estás en esta tierra, iglesia, tienes ese plan. Me gusta el letrero que dice: vive, no solo existas. Hay mucha gente que solo existe, pero no vive. Existe. Existe. Pero vivir es otra cosa, iglesia. Querer vivir, querer ser parte de ese propósito, querer meterte más, descubrirlo más, requiere más entrega y más compromiso. No tengan miedo. No tengan miedo. Los que tuvieron miedo se quedaron parados. Los que no tuvieron miedo, no les importó. Muchos, desde Abraham, desde Moisés, no tuvieron miedo de dejarlo todo por seguirlo. Y el Señor le respondió, el Señor le provió. Así es que, iglesia, no tengan miedo. Levanta
esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, produzca fruto en ellos, Señor. Produzca el querer como el hacer en sus corazones. Yo bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a los sacerdotes, Padre. Bendigo a las mujeres sabias, prudentes. Bendigo a sus hijos, sus generaciones, Padre. Generaciones diferentes. Generaciones con el temor de Dios. Sacerdotes